This meeting is being recorded. Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Bueno, continuando con la programación para este día, pues, contamos con la presencia de Mabel y Héctor y por supuesto pues de Blanca, que ya nos invita, ya desde la casa. Así es que bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy buenas noches, chicos. Buenas noches allá desde México, Colombia y a todos nuestros oyentes que nos escuchan en todas partes del mundo. Es un placer para nosotros un miércoles más estar con ustedes y como siempre trayendo estos temas de bienestar y como siempre digo, esa semillita que plantamos en sus corazones y en su mente cada día. Y sí es cierto, tenemos a una, no es invitada definitivamente. Ya eres de la casa, eres parte de nosotros, eres parte de Tertuleando, Blanca, y como todo final de mes nos traes temas que nos llevan siempre a conectar con nuestro interior. Pero para eso, bueno, estamos Héctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Mabel, Jorge, Blanca y a todos los radioescuchas. Y bueno, pues ya no hace falta que yo diga que ya no es de la casa, porque ya lo comentaron y bueno, pues sí, ya realmente ya es parte de, pues, de este programa Tertuleando desde el Alma, porque bueno, siempre nos trae temas que son, además de interesantes, son herramientas que nosotros vamos utilizando en el día a día para ir mejorando nuestras vidas. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción, pues ya que el tema que traemos hoy es un tema que últimamente se ha hablado mucho porque tiene que ver con la meditación. El tema se llama Conectando la mente con el espíritu. Y tiene mucho que ver con la meditación, decía yo, porque a veces creemos que es lo mismo la mente, el espíritu, la conciencia, es decir, como que todo es una sola cosa y no, tenemos que ir entendiendo que son diferentes partes que las vamos a ir desglosando para saber cómo funciona cada una y precisamente sabiendo el funcionamiento podemos hacer uso de estas herramientas para ir mejorando nuestras vidas. Pero bueno, para eso, bueno, pues la bienvenida, como ya decían, a Blanca. Hola Blanca, ¿cómo estás? Buena tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, Jorge, Mabel, Héctor y a todos los que nos escuchan. Pues un placer y un gusto estar de nuevo con ustedes para este tema que en lo particular me gusta mucho y sobre todo se me hace muy interesante porque les voy a explicar ahorita que comience, les voy a explicar mi experiencia en cómo yo comencé con la meditación y cómo me ha ayudado más adelante. Pero es importante porque hay mucha controversia y hay muchas ideas erróneas de lo que realmente es meditar. Ajá. Y mira, precisamente Blanca, qué bueno que tomas ese punto porque últimamente se habla mucho de meditación en grupos de meditación o de manera personal, individual. De hecho, hay muchos videos por ejemplo, en YouTube, donde hay meditaciones guiadas y todo esto. Pero qué bueno que tocas el tema precisamente para que la gente sepa de qué se trata la meditación, porque a lo mejor no está bien comprendida todavía, la información a lo mejor todavía no se comprende del todo, pero para esto, bueno, vamos a dejarte primero que nos expliques en qué consiste lo que es la meditación, Blanca. Muy bien, pues mira, para comenzar, Héctor y Mabel, me gustaría decirles cómo inicié yo. Cuando yo inicié con esta práctica meditativa, estaba yo en un momento de mi vida, se puede decir que un poco crítico, porque yo soy maestra. Entonces yo estaba trabajando en un grupo, pero al mismo tiempo estaba como directora de la escuela, era un jardín de niños donde yo estaba, y también en las tardes yo estaba estudiando, es decir, todo el día yo estaba trabajando. Por lo tanto, yo me sentía demasiado estresada, tenía a mis hijos, estaban todavía pequeños en edad escolar, y entonces la verdad es que tenía yo mucho estrés, mi mente era un caos realmente, toda mi vida en general pues era demasiado rápido, demasiado estresante, y yo físicamente también no me sentía muy bien. Entonces conozco a una persona, me empieza a decir de la meditación,
y yo empiezo a practicarla. Ella me dijo unas cosas que yo tenía que hacer para comenzar y se los comparto porque así inicié y después comprendí realmente por qué lo tenía que hacer de esa manera. Al principio lo primero que tenía que hacer, me dice, ponte derecha, siéntate, derecha, que tu espalda esté erguida, esté derechita, pero realmente no me explican el por qué tengo que hacerlo de esa manera. Entonces yo supuse que era pues como para estar en conexión con el cielo, con Dios, con el universo, así lo interpreté yo. También me dicen que cierre yo mis ojos y para cuando yo cierro mis ojos tampoco entiendo por qué tenía que cerrar mis ojos. Entonces yo supuse que era para no distraerme de lo que yo veía, todo lo que había a mi alrededor. Pero así lo hice. Y llegamos al punto de la respiración, en donde me iba guiando. Ella me decía cómo inhalar, cómo exhalar, pero tampoco me da una explicación realmente de por qué yo tenía que hacer la respiración de esa manera. Y lo último que se me dice es, pon tu mente en blanco. Cuando me dicen pon tu mente en blanco, pues ahí fue donde dije, y ahora sí, ¿cómo le voy a hacer? Porque, pues, como les comparto, yo estaba en muchas situaciones, pues mi mente realmente tenía muchísimos pensamientos al mismo tiempo, pensaba en mis alumnos, pensaba en lo que tenía que hacer en la dirección, más aparte la escuela, la familia. Entonces dije, no, pues esto definitivamente, pues yo no puedo hacerlo. Sin embargo, pues yo intentaba hacer las cosas, pero la mente en blanco, pues nunca, no podía hacerlo de esa manera como se me había dicho. Más adelante se me explica que no es poner la mente en blanco, sino que yo no ponga atención a los pensamientos, es decir, no me enfoque en un pensamiento, sino permitir que los pensamientos vayan fluyendo, vayan pasando, y de esa manera dije, se me hizo fácil. Y entonces yo seguí haciendo esa práctica y aunque yo no entendía realmente qué es lo que estaba haciendo y por qué de esa manera, realmente sí empecé a sentirme bien. Empecé a sentir un cambio, me empecé a sentir más relajada, el estrés se me fue bajando y entonces me gustó mucho. Durante un tiempo, sin tener la conciencia plena de lo que yo estaba haciendo, pues yo continuaba trabajando de esta manera, hasta que llega un momento en donde escucho a una persona que dice que no hagamos meditación, que porque meditar era algo muy malo, que estábamos atrayendo cosas negativas a nuestra vida, incluso lo pintaba como algo muy diabólico, que casi le estábamos abriendo la puerta a algo negativo. Y como les decía, yo no tenía en sí la conciencia de lo que estaba haciendo, pues me dio miedo. Y yo dije, ay, ¿cómo que no? ¿Cómo que esto es algo malo? No explican el por qué, solamente dicen que es algo malo, pero sí me dio miedo. Unas personas cercanas a mí también me decían que en sus lugares de oración también les dicen que es algo malo, que no se debe de hacer. Y entonces, sin saberlo, pues yo dije, no, ya no lo voy a hacer. Sin embargo, me cuestionaba mucho yo el por qué era algo malo si yo me estaba sintiendo muy bien. Pero como no tenía la conciencia de lo que estaba haciendo, pues la verdad es que lo dejé de hacer un tiempo. Pero ese tiempo que dejé de practicarla, pues otra vez regresó, por decirlo de alguna manera, el caos, me volví a sentir con mucho estrés, llegaba a ser muy intolerante incluso, mi esposo si llegaba de mal humor, pues yo le seguía al mal humor, y entonces después de un tiempo así, yo dije, no, voy a regresar otra vez a meditar, porque eso me estaba ayudando a mí. Y entonces volví a retomar la meditación como me la habían enseñado y yo lo seguí haciendo, me empecé a sentir otra vez mucho mejor, ya no me ponía tan mal, digamos, tan intolerante con la familia y me empecé a sentir muy bien. Pero en una ocasión voy a un lugar que suelo ir con frecuencia con mi familia, es un lugar boscoso, muy bonito, con mucha vegetación, y empiezo a hacer la meditación
y fue la primera vez que yo sentí como la oxigenación entró a mi cuerpo. Cuando yo hice mi respiración, fue la primera vez que me di cuenta de cuando yo hacía esta respiración, como mi cuerpo, como si la fuera recibiendo, incluso sentí cómo se iba mi cabeza, como a la parte de mi cabeza, y empecé a sentirme muy bien. Entonces me di cuenta que el estar derecha, como me habían dicho, era para que mis pulmones estuvieran en la posición correcta y pudieran expandirse y contraerse con la respiración. Y también ahí me di cuenta de que la respiración tenía que ser de manera consciente, porque todos respiramos, pero no lo hacemos de manera consciente. Y ahí fue donde yo entendí que la respiración era muy importante. Después fui comprendiendo, fui investigando y también comprendí que al estar respirando nos estamos oxigenando, pero también estamos oxigenando nuestro cerebro. Y por lo tanto nuestro cerebro está haciendo que nuestro cuerpo se vaya tranquilizando, se vaya relajando, y eso es lo que hace que tú te sientas mejor y que te sientas muy bien. Y también comprendí que las células de nuestro cuerpo también se alimentan del oxígeno que nosotros estamos introduciendo al hacer la respiración. Y eso se me hizo muy interesante, porque eso ya fue algo más para entender qué era lo que yo estaba haciendo con esta práctica. Cuando yo cerré mis ojos, fue la primera vez que me di cuenta que al cerrar los ojos no era para no distraerme, sino para entrar, para reconocer lo que yo sentía en mi interior. Era como una conexión a mi propio ser interno. Y entonces para mí fue algo muy, muy importante, porque a partir de ahí, entonces ya lo hice de manera consciente. Y entonces fui comprendiendo que esta práctica es simple y sencillamente una respiración consciente. Y esa respiración consciente te ayuda a relajar tu cuerpo, oxigenas tu cerebro, alimentas las células de tu cuerpo, y al cerrar los ojos lo que estás haciendo es introducirte a ti, sentir, reconocer tu interior. Y eso fue algo increíble, porque ahora sí ya comprendí realmente lo que era esta práctica. Y por supuesto, entonces me di cuenta que esto no tenía nada de malo, porque simplemente era conectar con esa parte que tú eres de una manera más profunda, más directa y más consciente. Y lo seguí haciendo hasta llegar a un punto donde ahora sí sentí cómo conectaba mi mente, la podría conectar ahora sí con mi corazón, que es esta conexión que se da de la mente y el espíritu a través del tiempo, no con a través de irla practicando, empecé a sentir esa conexión. Mabel y Héctor, se los quería comentar de esta manera, porque muchas personas tienen miedo, porque hay muchas creencias erróneas, porque hay ideas falsas, y no tiene por qué ser de esta manera. Lo único que estamos haciendo es conectar con nuestra parte interna, respirando, reconociendo y sintiendo ese interior que nosotros somos parte de él. Se los comparto, Mabel y Héctor. Mira, Blanca, escuchándote, me llega para agregar a esto que has dicho, y muchas gracias a esa explicación. Primera vez en mi vida que escucho una explicación tan profunda y en un orden tan perfecto que realmente llega al corazón de uno. Pero agregó algo aquí, y es muy importante tener en cuenta esto. ¿Qué sucede con la mente? La mente ego, es decir, la mente muy analítica, ella es muy independiente. Ella siempre anda independiente y queriendo siempre llevar la batuta. Entonces, ¿qué pasa con la mente analítica? Que la mente analítica nos vive muy desconectada de nuestra propia esencia, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, del alma y sobre todo,
y sobre todo del espíritu, ¿ok? Y cuando hablo del espíritu de nosotros, porque partiendo del espíritu de nosotros es que nosotros hacemos conexión con el espíritu de la vida, ¿verdad? Con el todo, con el universo, con Dios. Entonces, esta parte es sumamente importante entenderla. La mente siempre anda, ella por su propia cuenta, sin importarle el resto. Entonces, ¿qué sucede? Ahí eso es lo que causa una división en nosotros, y toda división interna lo que trae es un conflicto, y todo conflicto después, ¿cuáles son las consecuencias? Ansiedad, enfermedades, ira, irritación, depresión y un montón de cosas que por ende, entonces estamos en conflicto con el exterior. ¿Ok? Muy linda la explicación que acabas de dar. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es meditar? Meditar es decirle a la mente, te sometes y te pones en orden, te callas tu boquita, deja de estar llevando la batuta, porque quien lleva la batuta realmente es el espíritu. ¿Ok? Yo te cuento algo muy personal, les cuento algo, muchachos. A mí personalmente me cuesta muchísimo hacer esa práctica tan organizada y tan juiciosa como tú la haces y como muchas personas la hacen. A mí me cuesta, yo no puedo estar sentadita y ahí cerrando los ojos. En cambio, se me es muy fácil conectarme en el estado de meditación caminando. Es decir, cuando estoy caminando y estoy conectada con la naturaleza. Ahí sí es como que a pesar que tengo los ojos abiertos, creo que ya en este punto he desarrollado esa capacidad de poder irme al interior y poder observarme desde el amor sin juicio, y también que la niña esta, la loca, la María la loca, como le llamo yo, se someta más que nada a la voz del espíritu, porque de eso se trata la meditación, es conectar con la voz del espíritu, que es una con la voz de Dios. Y por ende, ¿qué es? Es callar, es hacer callar la lengua de María la loca, de la mente racional que nos trae a millón. Y es literalmente como bajar la velocidad que llevamos en el diario vivir. Y ya está médicamente comprobado de los beneficios que eso trae a nuestra salud. Y es muy importante, y es verdad, yo también antes escuchaba que la meditación era mala, que eso era abrirle puerta al diablo, que ta. Sin embargo, también en este punto contribuyo a eso que acabas de decir. No, primero que nada es la intención, oración. Meditación es una oración, pero en vez de una oración de súplica, es una oración de conexión. Es decir, mi oración, mi intimidad para conectarme con mi poder divino y conectarme con el universo Dios. Entonces doy esa contribución. Héctor. Sí. Bueno, primero que nada, muy buena la explicación, Blanca. Sí, es cierto, muy organizada, muy aterrizada, para que se entienda bien. Y retomando lo que estabas comentando, Mabel, bueno, yo también, a mí me costaba mucho trabajo, igual que a ti, Mabel, el concentrarme, cerrar los ojos, estar quietecito, y como decía Blanca, ¿no? De poner la mente en blanco o aquietar la mente, me costaba mucho trabajo, pero a raíz de irlo repitiendo y repitiendo y repitiendo, cada vez va siendo más el tiempo en que yo observo mis pensamientos, porque efectivamente la mente no se queda en blanco, como decía Blanca, la mente sigue con los pensamientos. Entonces, cuando dicen poner la mente en blanco, realmente es esto que decía, observar qué pensamientos son los que están pasando por mi mente, que es muy diferente. Ahora, yo ya lo puedo hacer en un tiempo más largo, y es progresivo. Digo, si todos aprendimos a base de repetición desde que somos niños, por supuesto que esto también se tiene que aprender a base de repetición. Como decía Blanca, ¿no? Al principio ella hacía los ejercicios, pues la verdad sin saber por qué los hacía, simplemente ella se sentía bien y lo seguía haciendo hasta que fue comprendiendo por qué era cada cosa, por qué era cerrar los ojos, por qué era estar quieta, por qué era respirar y poner atención, etcétera, ¿no? Pero bueno, algo que quería comentar, retomando lo que estabas diciendo, Mabel.
todos los problemas que tenemos, absolutamente todos, están en la mente, porque es una mente caótica. Y todos tenemos mente, no hay nadie que no tenga mente, todos tenemos mente. Pero aquí de lo que se trata, creo que es lo importante, y ahorita voy a dejar a Blanca que profundice un poquito más en esto, todos los problemas están en la mente. Por lo tanto, ¿en dónde va a estar la solución de todos los problemas? En la mente. Por lo tanto, esta práctica lo que hace es aquietar la mente. No es ponerla en blanco, sino aquietar la mente a través del silencio, precisamente para ir al interior, como lo estaba comentando Blanca. Por eso es importante. Y aquietando la mente y poniendo atención a lo que estamos haciendo, en ese caso sería pues a través de la respiración, o como tú lo haces, Mabel, a través de ir caminando y observar la naturaleza, pero es ir hacia adentro, es donde uno va aquietando la mente y donde va a ir encontrando respuesta a todos los problemas que se nos van presentando. Hay personas que a lo mejor aún no practican la meditación, o dicen o piensan, no, pues yo no la necesito, si yo estoy bien, ¿no? En mi vida está bien. Y aquí es donde yo quisiera preguntarte, Blanca, ¿la meditación es para todos o únicamente para las personas que están buscando solucionar algún problema o que se sienten su vida muy caótica? ¿Es para todos o solo para algunos, Blanca? Muy bien. Mira, Héctor, lo que dices es muy interesante. La meditación, en primer lugar, es para todos, absolutamente para todos. Si te sientes bien, te va a ayudar. Si te sientes mal, te va a ayudar. Si estás en situaciones caóticas, te va a ayudar. Si estás enfermo, te va a ayudar. Y está comprobado, no lo estoy diciendo yo, ya está comprobado. Porque dijiste algo muy importante. Todo comienza con los pensamientos. Cuando tú esos pensamientos puedes tranquilizarlos, y no estoy diciendo quitarlos, estoy diciendo tranquilizarlos, entonces, por consecuencia, va a haber algo en tu cuerpo que va a reaccionar a esa tranquilidad que tú le estás dando. Mabel decía, yo lo hago caminando, y eso está excelente, pero fíjate bien, cuando yo lo hacía de manera con los ojos cerrados, ¿qué fue lo que pasó? Me di cuenta que nuestros sentidos, en este caso mis sentidos, como si se hubieran abierto, expandido, porque ahora percibía perfectamente todo lo que había a mi alrededor, los sonidos de los árboles, los pájaros, pues todo lo que se escuchaba en el exterior, pero también estaba sintiendo mi interior. Es decir, me ayudó a ser consciente de lo que yo estaba percibiendo a través de todos mis sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es forzoso que la meditación sea así tal cual me la enseñaron, ¿no? Hay muchas maneras de hacerlo, pero esto me ayudó a mí a darme cuenta cómo percibía, es decir, por ejemplo, cuando Mabel va caminando, hay personas que están en un parque, van en la calle y están en sus pensamientos y ni siquiera se dan cuenta de lo que realmente hay a su alrededor. Y la meditación a eso te ayuda, a darte cuenta, a percibir, a detener, a observar, a escuchar. Se te abren tus sentidos. Y eso es algo increíble, porque entonces quiere decir que no solamente vas a meditar sentada y con los ojos cerrados, puede ser parada, puede ser caminando, puede ser con los ojos abiertos, puede ser escuchando algo, pero lo importante aquí es que lo comprendas. ¿Qué es realmente lo que estás haciendo? Y es precisamente esa conexión con tu ser interior, con lo que tú eres. Pero para que tú conectes contigo, a veces es necesario callar y cerrar los ojos para conectar con esa parte interior que tú eres. Y cuando logras esto, entonces puedes conectar con esa parte espiritual que eres tú. Yo le llamo conectar con el corazón. Y realmente es cierto, conectas con esa parte que es más elevada que tú, con ese corazón
que va directo al corazón de Dios. Al menos yo así lo percibo, porque así lo he sentido. Así es como lo he vibrado de alguna manera y es algo hermoso. Entonces quiere decir que esto te va a ayudar, y no porque yo lo diga, hay estudios, hay comprobado ya, se ha comprobado que incluso en personas enfermas el estar meditando les ayuda. ¿Y por qué es eso? Porque están tranquilizando su mente, que está pensando en la enfermedad, están pensando en si van a seguir bien, si van a seguir mal, pero al tú tranquilizar, al tú respirar, que es la base de una manera consciente, esa respiración tan importante, eso, esa oxigenación que se va a tu cerebro, esa oxigenación que alimenta a las células de tu cuerpo, van a producir una bioquímica diferente y por lo tanto tú te vas a sentir diferente y claro que te va a ayudar. De la manera que lo hagas, por supuesto que te va a ayudar. Y tú te estás ayudando a través de esa respiración, observación, escuchar y sobre todo sentir parte de ti, tu interior. Mabel y Héctor. Mira, Blanca, bueno, hablo de mi propia experiencia porque uno no puede hablar fuera de lo que uno no ha experimentado. Sabes que cuando también muchos años atrás que escuchaba acerca de la meditación y eso, lo mismo que tú experimentaste y te decían, yo también escuchaba. Mi propia experiencia, porque fue también mi experiencia muy personal, de los famosos mantras. Entonces, recuerdo que en YouTube yo escuchaba y había un mantra, y cuando yo escuchaba esos mantras, eso lo que me hacía era, me distraía más. Es más, en muchas ocasiones me quedaba dormida o simple y sencillamente era como que, ay, qué fastidio, como está en la misma repetidera, en la misma cosa. Y era como algo que no me daba comodidad. Sin embargo, así mismo como tú lo experimentaste, como que fue un día, ¡pum!, ese día especial, donde como que el cielo se abre y te baja la revelación de esa conexión acerca de la meditación. Y precisamente, como es a mí, con la naturaleza, en un parque, estar conectada con los pajaritos, con todo, me llegó automáticamente una repetición en mi interior de gratitud. Era gracias. Gracias, era como que todo lo que escuchaba yo decía gracias, todo lo que observaba dentro de mí salía ese gracias, y para mí ese comenzó a ser mi verdadero mantra de gratitud. Y eso yo creo que tiene que ser algo también muy personal. Uno no puede estar repitiendo cosas que uno ni sabe qué significa. Y ahí yo pude darme cuenta el cómo, el estar consciente de todo eso, como tú lo mencionabas, pero el estar consciente de eso que le llaman mantra, porque nombres van y nombres vienen, pero para mí yo creo que es cuando el alma ya entra en ese reposo interno con el espíritu y con el todo, y brota esa palabra o ese mantra, como le quieran llamar, y ahí es como tomarse agua en el desierto, es tomar agua en el desierto, ¿verdad? Pero sin embargo, es cuando literalmente para mí, ese gracias comenzó a calmar tanto la mente, y fue como un estado de refugio donde la mente pudo reposar. ¿Ok? Y hago mención de esto, Blanca, porque dime tú, y es una pregunta que te hago antes de pasar a Héctor, es esos mantras, esos famosos mantras, ay, que tienes que repetir un mantra, que tienes que repetir tal cosa para meditar. Yo no sé, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, mira, yo pienso, Mabel, que yo también era de las que lo que escuchaba repetía, pero ahorita a lo largo del tiempo, yo no digo que esté mal y no digo que esté bien, porque realmente todo es subjetivo y cada quien sabrá si le ayuda o no. Lo que sí creo es que cuando nosotros repetimos algo, deberíamos de saber qué es lo que estamos repitiendo, porque tampoco debemos de estar, si alguien me dice repite esto y yo lo estoy repitiendo sin saber lo que estoy haciendo, creo que eso no te va a ayudar, porque simple y sencillamente no sabes para qué lo estás haciendo. Es con lo mismo de la meditación. Yo lo hacía, me sentía bien, pero cuando yo comprendí, fui consciente de realmente lo que significaba, entonces ahora lo hice con conciencia y entonces ahora la pude dirigir de diferentes maneras.
Y claro que me ayuda y me ayuda mucho porque sé lo que estoy haciendo, soy consciente de eso. Entonces yo creo que no es que esté mal, no es que esté bien, pero yo como sugerencia a través de mi experiencia, creo que uno debe de hacer las cosas con la conciencia de lo que estás haciendo. No porque alguien te lo diga, es como las ideas que se tienen de que eso es algo malo. A ver, no, no porque me lo digan, yo en su principio lo creí, pero cuando yo comprobé que no tiene nada de malo, entonces ahí es parte de un aprendizaje. No hagas lo que te están diciendo, conoce, hazlo, concientízalo en ti y entonces, si te funciona y sabes para qué y lo que estás haciendo, adelante, está bien. Pero si no sabes lo que estás haciendo, no creo que sea lo adecuado y no creo que te ayude mucho. Esa es mi opinión, Mabel. Gracias. Héctor. Ajá, y bueno, precisamente ahorita esto que estás diciendo, Blanca, mira, bueno, Blanca, Mabel, la verdad es que yo era una persona muy racional, es decir, todo lo tenía que analizar, ¿sí? Muy cerebral, digamos. Entonces, cuando yo empezaba a escuchar este tipo de temas, ya hace años, hace bastantes años, la verdad es que me era difícil comprenderlos porque precisamente la mente racional me decía, no, pues, o sea, ¿cómo va a funcionar de esa manera? O sea, si yo tengo tal problema, ¿cómo haciendo esto ya lo voy a solucionar? No, eso no sirve. De entrada ya descartaba, porque yo creía que mi mente, o sea, desde mi mente racional, yo creía que eso no servía o no funcionaba. Ahorita hablando de la meditación, pero como eso, muchas otras cosas, ¿no? Y ahorita lo que estás diciendo, Blanca, y es una invitación a las personas, no hagan lo que les dicen nada más porque sí, compruébenlo. Y si a ti te sirve, hazlo. Si no te sirve, deséchalo. Precisamente esto que estabas diciendo, Blanca. A raíz de que uno va comprobando y sabiendo si te funciona o no, es como uno va descubriendo qué es lo que te sirve y qué no te sirve. Hay personas que sí les sirve hacer los mantras y los hacen. Hay personas que no, que nos cuesta mucho trabajo poner atención y mejor los desechamos. Pero hay otras cosas que sí nos ayudan, como a ti, Mabel, el caminar en la naturaleza. Por ejemplo, en otras filosofías que tienen que ver con esto de entrar en estados meditativos, por ejemplo, los derviches hacen bailes y entran en un estado meditativo a través del baile, que es movimiento. Otras personas no podrían entrar en un estado meditativo estando en movimiento, pero estas personas o en esta filosofía sí, a través de los bailes entran en este estado meditativo. Por lo tanto, y a lo que voy es de que no se crean lo que les dicen, mejor compruébenlo. Si tú lo compruebas y te funciona, hazlo. Y si no, pues deséchalo y prueba otra cosa, porque solo a través de la experiencia, o sea, y tienes mucha razón en lo que decías, Blanca. Solo cuando tomamos conciencia de lo que hacemos es como lo vas a comprender y entonces dices, esto sí lo quiero en mi vida o esto no lo quiero en mi vida, ¿sí? Porque solamente tomando conciencia, hagamos lo que hagamos. Ahora, por ejemplo, se habla mucho de lo que es el mindfulness, ¿no? Que es la plena atención. Y no necesitas estar quieto, con los ojos cerrados, estar escuchando alguna música o etcétera. No, es a través de estar haciendo algo, pero con la atención de lo que estás haciendo. Y ahí entras en un estado meditativo. Es decir, cada quien va a ir buscando lo que le sirva. Hay quienes sí necesitan estar totalmente en silencio, callados, con los ojos cerrados, sin moverse, para entrar a estos estados, donde van a encontrar la calma interior, porque como decía hace rato, todo está en la mente. Y el caos es por las perturbaciones mentales que tenemos. Entonces, de lo que se trata es precisamente de evitar estas perturbaciones mentales y entrar en estos estados de quietud, de poner atención a lo que estamos haciendo. Si estás lavando los trastes, estás con la atención en lavar los trastes, sintiendo la temperatura del agua, sintiendo la textura del jabón, la forma de los platos o
lo que estés haciendo, escuchando el sonido de cómo cae el agua. Eso es poner atención y es estar consciente de lo que estás haciendo. Y a lo mejor no necesitas sentarte y estar media hora con los ojos cerrados. Lo puedes hacer de otra manera. Tú lo decías, Blanca, hace rato. Esa es una manera en la que tú lo aprendiste. Mabel lo aprendió de otra, yo lo aprendí de otra, y de las personas que nos escuchan seguramente lo han aprendido de otras maneras. Y no quiere decir que la que cada quien haya aprendido sea la correcta, ¿sí? Porque no es de que una sea correcta o incorrecta, es lo que a ti te sirve. Si a ti te sirve, entonces tómalo y haz lo tuyo. Si ves que no te funciona, pues da la vuelta y busca otra cosa. Pero lo que se trata es de aquietar la mente, eso es todo. Poner conciencia a lo que estamos haciendo. Hay personas, una vez lo escuché, cuando se habla de la iluminación, es entrar en plena conciencia del ser y estar en conexión con el todo. Y recuerdo que yo lo escuché, que una persona, estando lavando los trastos, alcanzó la iluminación. Entonces dices, oye, pues entonces no quiere decir que lo tengas que hacer de cierta manera. Hay 1000 maneras de hacerlo. Busca la tuya y vas a encontrar la que mejor te acomode. Y al final, siento de que esto es estar, ¿cómo es? Es conectar con nosotros, como es estar consciente de ti, porque por medio de ti es que viene, como dices tú, Héctor, la iluminación. Y para mí eso es oración. Esta es la verdadera oración. Estar atento, que toda tu atención esté puesta en ti, porque al final, cuando tú vas a recibir una revelación de Dios, ¿verdad? Una relación divina, al conectarte con el todo, es por medio de ti. Entonces, pero si tú estás distraído en el pensamiento, en lo que el pensamiento te está diciendo, está distraído, a veces uno camina en la naturaleza y te habla un pajarito, te habla una hormiguita, te llegan mensajes en el árbol, en la brisa, en tantas cosas. Y más que nada es estar en esa atención plena de uno mismo, ser ese observador pleno sin juzgarse y sin dejarse entretener con la mente. ¿Blanca? Sí, así es, Mabel. Fíjate que les quería compartir nuestros ancestros. Ellos cuando conectaban, lo hacían por medio de danzas. Ellos danzaban, sobre todo danzaban a la lluvia y al fuego, que eran los elementos de la tierra. Y de esa manera ellos meditaban y se conectaban con su propia esencia, con su propio espíritu. Y de esa manera, obviamente, ellos conectaban con su divinidad. Entonces, quiere decir, yo creo, Mabel, que esto de la meditación realmente no es algo nuevo, es algo que se ha hecho desde siempre, solo que se le ha dado el nombre de meditación, mindfulness, meditación trascendental, es decir, se le ha dado nombres, pero realmente no es algo nuevo. Yo aquí creo que lo importante y lo esencial es eso, sea la que sea, como Héctor decía, es esta conexión, primero con nosotros mismos. Y es verdad que lo puedes hacer, y es verdad que tu mente se aquieta, porque yo ya lo comprobé. Y también es cierto que al aquietarla, conectas con una parte interna de ti de una manera extraordinaria, porque ahí viene lo que dices, Mabel, el agradecimiento surge no como algo que piensas, voy a agradecer, es algo que te nace, de esa manera que te sientes, esa conexión que tú tienes con esa parte tuya, que es Dios también en ti, que es Dios donde está, que es esa conexión, que es parte de todo lo que somos y lo puedes sentir como parte de todo, conectar con todo, es algo, de veras, algo hermoso, que lo único que te queda es agradecimiento, agradecimiento por eso que sientes y que estás regresando a lo que antes se hacía y que por muchas circunstancias de la vida se ha perdido y ahorita se está retomando. Pongan el nombre que sea, esto no importa, es simple y sencillamente respirar, conectar, ser consciente de ti, de tu interior, ser consciente de tu exterior, conecta con esta parte
Y eso te ayuda incluso a tener tus mejores respuestas. Cuando tienes alguna duda, cuando tienes alguna preocupación, cuando tienes algún malestar, es conectar con esta parte interna que se abre y entonces se te aclara el pensamiento de una manera extraordinaria, Mabel, cierto. Y es muy importante tener en cuenta algo, cuando nosotros estamos enfocados en los problemas, en los conflictos, en las crisis, como lo quieran llamar, ¿qué sucede con el cerebro? Hay unas conexiones neuronales, ¿verdad? En base a cada neurotransmisor, que es lo que va a provocar todas esas crisis en nosotros. Cuando nosotros oxigenamos en el cerebro, como tú lo explicabas en el inicio, Blanca, el beneficio que esto tiene para nuestra salud y sobre todo para esa parte conductual, por decirlo así, ¿verdad? Que provoca estos conflictos en nuestras vidas. Cuando nosotros nos conectamos con la respiración, estamos llevando oxígeno al cerebro. ¿Qué pasa con estas conexiones neuronales? Reciben oxígeno. ¿Ok? Visualicen, es como que si estuvieran ahí peleando y causando un cortocircuito en nosotros, que por eso es que nos llenamos de ansiedad y tenemos 20.000 síntomas. ¿Ok? Cuando llega el oxígeno, lo que hace es que literalmente es como destapar ese conflicto de esos neurotransmisores y puede llegar un nuevo transmisor para traer ¿qué? Paz, traer orden, para traer plenitud. Y por lo tanto, como ya hay paz, plenitud, hay armonía, entonces puedes ver la respuesta a ese conflicto o la puerta de salida, como le quieras poner. Lamentablemente ya nos están marcando tiempo, pero el tema, como siempre, hermosísimo y al final nos quitan la inspiración, pero bueno, ya estamos acostumbrados. Dale, Héctor. Sí, tienes razón, Mabel. Ya que estamos bien entrados, nos avisan. Sí, y es que, bueno, la verdad es un tema muy, muy bonito porque, pues no sé ustedes cómo lo vean, pero para mí la era que estamos viviendo, esta era que estamos viviendo, ¿cómo decirlo? Es una época privilegiada para nosotros, porque estamos viendo, sobre todo los que somos como que más o menos de la edad, que vimos una época totalmente diferente, y lo que estamos viendo ahora es precisamente algo que decía Blanca, estamos regresando a conectar con nosotros mismos, y esto es algo padrísimo, porque realmente tenía muchos años que no se estaba teniendo esta conciencia de que lo más importante es la conexión con uno mismo, porque es la conexión con el todo realmente, pero como que estábamos muy perdidos en otras cosas, en lo que era el consumismo, el materialismo y todo este tipo de cosas, y nos enfrascábamos en situaciones y relaciones destructivas, pero esto y de lo que hablamos aquí es precisamente para buscar y encontrar esa armonía que todos estamos buscando. Todos buscamos paz interior, todos buscamos felicidad, bienestar, y a veces no sabemos cómo buscarla, en dónde buscarla y cómo encontrarla. Y precisamente los temas que tratamos, como el día de hoy, que es esto de la meditación, son herramientas para que todos tengamos acceso a esa paz que estamos buscando, a esta paz mental, a esta tranquilidad, esta armonía, esta felicidad que solamente la vas a encontrar dentro de ti. Si buscas fuera, olvídate, no lo vas a encontrar. Puede que creas que lo vas a encontrar a través de las cosas materiales, pero la verdad es que ahí no lo vas a encontrar, porque eso va a ser pasajero, pero lo que realmente se va a quedar y va a durar para toda tu vida es lo que vas a encontrar dentro de ti. Entonces, con esto me voy despidiendo, porque pues ya nos ganó el tiempo. Blanca, ¿cómo te gustaría despedirte? A mí me gustaría que practiquen la meditación de la manera que quieran. Hay muchas maneras de hacerlo. Acuérdense, nada más, la respiración es importante. Escuchen, observen, dense el permiso de sentir lo que hay dentro de ustedes. Sea lo que sea, dense este permiso y permiten que los pensamientos pasen, no los detengan, que fluyan. Eso les va a ayudar para que poco a poquito vayan ustedes practicando y se den cuenta de realmente la maravilla que es esto, porque simple y sencillamente es respira de manera consciente,
conecta con tu interior y permite que pasen cosas maravillosas. Muchas gracias, Mabel y Héctor. Gracias, Muy Mabel. buenas. Blanca, antes de pasar con Mabel, nada más rápido. Para las personas que van a empezar esta práctica de meditación y dicen, a ver, voy a probar, ¿hay algún tiempo recomendado para hacerlo? No, realmente no hay ningún tiempo, eso ya depende de cada persona. Yo lo que les recomiendo no es que la meditación se tenga que hacer sentada y derechita, no, no es obligatorio. Pero las personas que todavía no saben cómo hacerlo, es una buena manera. Siéntense derechitos, hagan su respiración. Ya, ¿para qué? Para que sus pulmones reciban bien esa oxigenación, hagan la respiración, cierren sus ojos, acuérdense, solamente es para poder conectar. Y cuando ustedes empiecen a pasar el tiempo y hacerlo de una manera más rápido, ya no es necesario que sea de esta manera. Pero pueden comenzar así, simple y sencillamente, para que lo empiecen a experimentar. Y Muy sobre bien, todo Mabel. creo que también es la intención, Blanca. Querer poner esa intención de amor y poder conectar con esa fuente de amor que está dentro de nosotros. Es como entrar a ese lugar de refugio y quererlo, porque podrás practicarlo por practicar y no vas a experimentar realmente ese estado de refugio. Y ese estado de refugio es estar conectado con el todo, y estar conectado con el todo es estar conectado con Dios, no desde una súplica, sino desde esa intimidad de amor y más que nada el querer uno realmente ser esa plenitud que somos cada uno de nosotros en la expresión llamada Dios, conocida como Dios. Blanca, muchísimas gracias, un tema muy hermoso como cada mes que nos acompaña y de verdad muy edificante, y también me encantó la explicación del inicio porque por primera vez también como que entendí cada cosa más clarita. Muchísimas gracias. Héctor, muchas gracias. Jorge y a todos nuestros radio oyentes, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Jorge. Buenas noches. Bueno, gracias Héctor, gracias Mabel, gracias Blanca por digamos, esa charla tan amena, tan edificante como decía Mabel, porque realmente sí, yo creo que escuchamos mucho del tema, pero hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos y no vemos muy clara, y yo creo que la tomamos por otros, le damos otro sentido. Así es que gracias realmente por esa aclaración. Y bueno, y para todos nuestros oyentes, invitación para el próximo miércoles, 7 de la noche, aquí en esta emisora, Busco en Ti Radio, porque donde estás no es el final. Chao, chao.